Buenas. En esta ocasión estaremos hablando sobre la democracia y la autocracia como formas de gobierno. Esta es una tarea para la asignatura de Derecho Constitucional y sus procedimientos. El grupo está conformado por Giovanni Villegas, Daviana Torres y esta servidora, Mabel Martínez. Bien, el contenido que vamos a ver durante toda esta exposición, veremos inicialmente las formas de gobierno, o sea, una definición general de las formas de gobierno. Luego veremos la autocracia y sus características de la mano de Giovanni. Después la democracia y sus características por Daviana Torres. Y cerraríamos con las diferencias y similitudes entre autocracia y democracia por esta servidora. Bien, antes de iniciar, nos gustaría hablar un poco de lo que son las formas de gobierno. Una forma de gobierno, en definición, es el conjunto de instituciones y normas que regulan la organización del poder en un Estado. Define cómo se toman las decisiones, quién las ejerce y cómo se administra en la sociedad. Existen diferentes formas de gobierno, pero en este caso vamos a hablar de dos muy conocidas y utilizadas aún, la democracia y la autocracia. Hay otras como la monarquía, la aristocracia, pero este trabajo vamos a ver esas dos. Bien, entonces les dejo con mi compañera Giovanni, que les va a hablar de la autocracia. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Villegas, estudiante de Ciencia Jurídica y Política. Vamos a hablar sobre la autocracia, su historia y situación actual. La autocracia no es más que un sistema de gobierno en el que el poder se concentra en una sola persona o en un grupo reducido. Más sin embargo, esto no tiene controles democráticos efectivos. En este régimen, el líder o grupo gobernante, ejerce el poder sin límite significativo, restringiendo la participación política, como la libertad de expresión y los derechos civiles. También vamos a hablar del origen e historia de la autocracia. Se puede decir que la autocracia ha existido desde la antigüedad y ha evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, en la antigüedad, esta se encontraba en imperios como Egipto, faraónico, el imperio persa, el imperio romano, en su fase imperial. Se puede decir que los gobernantes tenían un poder absoluto, legitimado por una región o una fuerza militar. Podemos hablar sobre la Edad Media, que existía una monarquía absoluta, como la de Luis XIV en Francia y el zarismo en Rusia. Concentraron el poder en una sola figura, mientras que en el siglo XIX, en el siglo XX, con la llegada de la democracia y la revolución liberales, la autocracia perdió fuerza en algunos países, pero surgieron nuevas formas de autoritarismo como las dictaduras fascistas, comunistas en Europa y Asia. Mientras que en el siglo XXI, a pesar del avance de la democracia, varios países han mantenido o regresado a un régimen autocráticos, adoptando estrategias modernas como la manipulación electoral y el control de los medios. También podemos hablar un poco de las características principales de la autocracia. Concentración del poder, que es un solo líder o un grupo selecto donde toman todas las decisiones. También hay otro punto que es la ausencia de división de poderes. Este es el poder legislativo y judicial
Este suele estar controlado por el Ejecutivo. También podemos mencionar la falta de elecciones libres y justas. Es donde existen elecciones que suelen estar manipuladas. También podemos mencionar las censuras y represión, que es donde se limitan la libertad de prensa y expresión y de protesta. También el uso de propaganda que se controla, la narrativa oficial para justificar el poder del régimen. También podemos mencionar que en países como gobierno autocrático en la antigüedad, a pesar de la globalización y los avances democráticos, la autocracia sigue presente en varias regiones del mundo. Algunos países con regímenes autocráticos o con tendencia autoritaria, podríamos mencionar, por ejemplo, en Asia, que ahí está Corea del Norte, que es una dictadura totalitaria bajo Kim. China, que es el Partido Comunista Chino, que ejerce un control absoluto sobre el gobierno y la sociedad. Como también está Turkmenistán, que es un régimen de partido único con culto a la personalidad de un líder. Podemos mencionar también un ejemplo como en Europa. Está Rusia, está Vladimir Putin, que es el poder consolidado con una represión a la oposición y un control mediático. Y diferentes países más. Por ejemplo, tenemos a Hungría, que aunque mantiene elecciones, Víctor Orbán ha restringido libertades y consolidados al poder. Tenemos un ejemplo América Latina y está Venezuela, que Nicolás Maduro ejerce el poder con represión, oposición y control industrial. De África podemos también mencionar a Guinea Ecuatorial, donde Teodoro gobierna desde el 1979 en un régimen autoritario. Otro ejemplo es en el Oriente Medio, que podemos decir que en Arabia Saudita, monarquía absoluta con restricciones a las libertades políticas y civiles. También como podemos hablar de Irak, que es un control político bajo liderazgo religioso militar del régimen islámico. En una breve conclusión, que podemos decir que la autocracia ha sido una forma de gobierno recurrente a lo largo de la historia y sigue presente en el siglo XXI. Aunque con diversas manifestaciones, aunque algunos países mantienen una fachada democrática, en la práctica el poder se encuentra concentrado en una élite que a su vez restringe las libertades políticas y civiles. También podemos decir que el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos continúan siendo un gran desafío clave en la lucha que controla los regímenes democráticos. Hasta aquí, a continuación seguimos con nuestra colega. Gracias. Saludos a todos. Mi nombre es Daviana Torre y vengo a hablarle sobre la democracia. La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. La democracia proporciona un entorno que respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales, en el que se ejerce la voluntad libremente expresada de las personas. Todo individuo tiene voz en las decisiones y pueden pedir cuentas a quienes toman las decisiones. El ejercicio de la democracia es el que mejor refleja los hábitos y costumbres cívicos de una sociedad. En la actualidad, esta práctica reclama la procuración de una experiencia política en la que la ciudadanía ejerce su derecho y tenga los conocimientos para tomar mejores decisiones.
Algunos países que tienen democracia son Uruguay, Costa Rica y Chile, entre otros. Muchas gracias, Daviana. Mi nombre es Mabel y en esta ocasión voy a hablar un poco de la autocracia y la democracia, en qué se parecen y en qué se diferencian. Primero me gustaría hablar un poco de retomar un poco las definiciones que dieron mis compañeras, sabiendo que la autocracia es un sistema donde el poder se concentra en una persona o en un grupo sin permitir lo que es la participación ciudadana, y que por otro lado, la democracia es un sistema en el que el pueblo elige a sus gobernantes y puede influir en las decisiones de gobierno. Luego de estas definiciones, entonces vamos a ver las diferencias. Bien, diferencias claves entre la autocracia y la democracia. En la autocracia, como vemos, el poder está centralizado en un solo líder o en un grupito, mientras que en la democracia el poder reside en el pueblo mediante el voto. La participación ciudadana es mínima o inexistente en la autocracia, pero en la democracia es un derecho fundamental y es una de las principales características de ese sistema. Otra diferencia crucial que podemos ver acá es la libertad de expresión. En los gobiernos autocráticos, criticar al gobierno puede llevar a castigos o a censuras y en ocasiones hasta la muerte. Mientras que en la democracia se protege lo que es el derecho de expresarse libremente. O sea, si usted no está de acuerdo con lo que piensa o dice el gobierno, usted puede expresarse sin ningún temor. No es penalizado. Por último, en la democracia existen mecanismos de control y división de los poderes, que eso hace que se eviten abusos porque el poder está dividido. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. No queda todo bajo el presidente. Mientras que en el caso de la autocracia, el líder gobierna sin restricciones, concentrando todo el poder en sus manos. Se hace lo que él diga. Ahora veamos las similitudes entre la autocracia y la democracia. Aunque parezcan opuestas y parezca que no existen, la autocracia y la democracia sí tienen similitudes, pues ambas son sistemas de gobierno que buscan estructurar la sociedad y mantener el control de alguna manera. Bien, también en ambos casos hay una autoridad central, que es la que toma la decisión, ya sea un líder único, en el caso de la autocracia, o un presidente y un parlamento, en el caso de la democracia. Además, los dos sistemas suelen estar respaldados por leyes y normas que rigen a la sociedad. Aunque las normas no sean justas, en el caso del gobierno autócrata, en el caso de la democracia sí lo son, pero igual hay leyes. Por último, en la práctica, algunos países tienen un sistema, digamos, mixto, donde hay elementos democráticos y autocráticos combinados. Por ejemplo, en algunos gobiernos autoritarios se celebran elecciones, pero realmente no son elecciones libres ni justas. Y vemos casos como el caso de Venezuela. O sí hay elecciones, pero realmente no son elecciones. O sea, digamos, son visualmente por fuera, quieren mostrarse democráticos, pero son autocráticos. Veamos ejemplos históricos. A lo largo de la historia, hemos visto muchos ejemplos de autocracias y de democracias. En las autocracias, el poder se ha concentrado en un solo líder, como en el caso de Hitler en Alemania o con Kim Jong-un en Corea del Norte.
En cambio, en las democracias modernas, los ciudadanos pueden elegir a sus líderes, como ocurre en el caso de Estados Unidos, de República Dominicana o de Francia. Sin embargo, hay casos donde la línea no es tan clara. Algunos países democráticos, entre paréntesis, han tenido tendencias autocráticas, como cuando un presidente intenta concentrar demasiado poder o limita la prensa libre, como en el caso que estamos viendo tanto de Venezuela. Ellos juran ser democráticos. Y por último, ¿por qué es importante la democracia? ¿Mm? Pues después de ver las comparaciones, podemos concluir que la democracia es fundamental para la libertad y el bienestar de los ciudadanos. Nos permite participar en la toma de decisiones, cambiar el gobierno sin violencia y vivir en un entorno donde nuestros derechos están protegidos. Aunque existen países con tendencias autocráticas, la democracia sigue siendo el sistema que mejor representa la voluntad del pueblo y la justicia social. Es responsabilidad de todos mantenerlas y fortalecerla. Eso es todo. Esperamos haya sido de provecho esta exposición. Se despide esta servidora Mabel Martínez, Daviana Torres y Giovanni Villegas. Muchas gracias.